Así como aquella mujer, Señor, que derramó el perfume en tus pies y secó los mismos pies tuyos, Señor, con sus cabellos. Así queremos estar nosotros, Señor, postrados, humillados delante de ti. Porque eso es lo que nuestro corazón anhela, Señor. Estar a los pies tuyos, a los pies hermosos de nuestro Dios. Gracias, Jesucristo, gracias por este tiempo, gracias porque tú nos has permitido, Señor, estar el día de hoy aquí. Porque así como acabamos de cantar, Señor, así anhela nuestro corazón estar cerca de ti. Y si hemos llegado hasta este lugar o hasta este momento, es por tu gracia solamente, Señor. Porque nosotros no hemos hecho nada absolutamente para poder ganar ese favor tuyo, Señor. Antes bien hemos hecho todo lo contrario. Mereceríamos quizás la muerte y el castigo, Señor, pero tú, en tu infinito amor, nos has regalado la salvación y la vida eterna, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Puedes tomar tu lugar, por favor. Vamos a saludar como siempre a las personas que nos ven por las redes. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos y gracias sobre todo también porque sabemos que comparten este mensaje con otras personas. Y esa es la intención, que nosotros podamos compartir y que otras personas puedan conocer también acerca de nuestro Señor. Muy bien, pues vamos a comenzar el día de hoy y como siempre te voy a pedir que inclines tu rostro y que me acompañes en una oración. Señor, te damos gracias nuevamente porque tú, Señor, has dispuesto que aquí estemos. Porque tú, Señor, nos has regalado tu palabra, Señor, y nos has hecho partícipes de tu gloria, nos has hecho partícipes de tu amor, Señor. Gracias por todo lo que nos das y gracias porque en todo momento, Señor, nuestro corazón puede reconocerte a ti como nuestro Señor y nuestro Dios. Gracias en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es no complejo, pero sí que cuando hablamos de esto como que nos choca, como que no nos gusta porque nos confronta con la palabra. ¿Sí saben ustedes lo que significa la palabra paradigma? ¿No? ¿No saben qué significa? Muy bien. Bueno, pues paradigma significa una serie de creencias o de maneras de pensar que vamos adquiriendo por varias vías, ya sea por la vida que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros, el ambiente en el que nos movemos y nos desarrollamos, o por herencia. Es decir, mi familia piensa de un modo, mis abuelos pensaron, mis padres pensaron de ese mismo modo y quizás yo heredé esa misma manera de pensar y de ver el mundo, porque no todos lo vemos igual. Hay gente que, como lo más sencillo, hay gente que todo lo ve bueno, positivo, ¿verdad? Si llueve, gloria a Dios porque llueve, ¿verdad? Si está haciendo calor, qué calor tan sabroso. Pero hay otros que nos quejamos de todo. Qué calor tan terrible, ya va a llover y me voy a mojar. Nunca estamos contentos, pero eso depende de la manera en que cada uno de nosotros ve las cosas y las entiende. Entonces, eso es lo que se conoce por paradigma. Y puede estar basado o puede tener su raíz en creencias quizás sociales, religiosas, quizás de tradición, porque así fuimos educados y así vemos el mundo. Una vez un amigo mío compartió acerca de, yo no sé si la historia sea real o él la tomó de algún lado, pero de su abuela, y decía que su abuela preparaba un pescado al horno muy especial y era la receta de la familia.
Y la abuela era la única que conocía esa receta. Pero dentro del proceso del pescado había que partirlo por mitad, así en dos partes, la cola por un lado y la cabeza por el otro. Y entonces ella cada vez que preparaba el pescado así lo hacía. Y cuando le pasa la receta a sus hijas y luego las hijas a las nietas y las nietas a las bisnietas, pues resulta que todos hacían lo mismo, el mismo proceso, ¿no? Hasta que un día una de sus bisnietas le pregunta a la bisabuela: oye, ¿por qué hay que partir el pescado a la mitad? Y la bisabuela se queda pensando y dice: ¿por qué hay que partir el pescado a la mitad? No, dice, no es necesario partirlo. ¿Cómo no? Dice, mi madre lo partía y me enseñó a partirlo. Mi abuela lo partía y tú también lo partías. Ah, sí, mija, dice, pero yo lo partía porque el horno de la casa era muy pequeño y no cabía completo. Entonces por eso lo partía por mitad. Pero eso no es parte de la receta, simplemente es que mi horno era muy pequeño. ¿Y a qué nos lleva esto? A entender que muchas veces las ideas que arrastramos y nuestra manera de ver el mundo no tienen nada que ver con la realidad o con la lógica. Simplemente es producto de algo que nos vino de generación en generación. Y eso nos mete y nos sitúa en un mundo de paradigmas, donde tenemos ideas preconcebidas ya. Ideas que nos hacen ver las cosas de un modo aunque no sea la realidad. Ya para entrar en la palabra, vamos a ir a Juan 9. El Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 41. No lo vamos a leer todo, porque si no, aquí se nos va toda la tarde. Juan 9, del 1 al 41. Muy bien, ¿ya lo tienen? ¿Amén? Muy bien. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí estamos viendo en los discípulos del Señor un paradigma. Y este paradigma, ¿qué nos dice? Que de acuerdo a la tradición judía, que no a la ley, sino a la tradición judía, cuando una persona nacía con alguna enfermedad, representaba o significaba que sus padres habían cometido algún pecado. Y esa era la causa de que alguien naciera cojo, ciego, mudo, sordo. Y entonces la gente decía: sus padres debieron haber cometido algún pecado. Pero aquí le preguntan a él: ¿este o sus padres? Pues la pregunta pudiera sonar ilógica, porque dices: ¿cómo va a pecar él si ni siquiera había nacido? Entonces, ¿cómo va a ser producto de un pecado suyo aquello que le está pasando? ¿Verdad? Y Jesús les dice: no, ni este ni sus padres. La razón por la que él está así es para que la gloria de Dios y el poder de Dios se manifieste en él. Amén. Es decir, el propósito de que ese hombre hubiese nacido ciego era, desde antes de la fundación del mundo, que Cristo se glorificara en él y así la gloria fuera para Dios sobre esa persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ellos estaban viviendo en un paradigma, porque eso es lo que les habían enseñado. Eso es lo que habían aprendido de sus padres. Y muchas veces nosotros juzgamos igual porque eso es lo que aprendimos de nuestros padres o porque eso es lo que nos enseñaron. ¿Por qué sucede tal o cual cosa? ¿Por qué no puede la gente
entender lo que Dios quiere de ellos. ¿Por qué la gente se resiste a recibir el regalo de la salvación? ¿Verdad? Y nos preguntamos mil cosas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y muchas veces eso nos lleva a juzgar y a decir, no, pues seguramente es porque, pues el diablo lo tiene poseído. ¿Sí? No, porque su familia viene arrastrando una cadena de maldición generacional. Eso va a ser. Por eso esa persona no quiere venir. O mire, pastor, yo le hablo a tantas personas, pero no quieren. Es que tienen el corazón endurecido, ¿verdad? O sea, el paradigma nos lleva inmediatamente a juzgar y a condenar incluso. Entonces, cuando el Señor les dice esto, de que ninguno de los dos ha pecado, dice en el versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Es decir, yo he venido a manifestar la gloria del Padre mientras esté aquí en la tierra. Porque va a llegar un día en que yo no esté. Entonces, mientras yo esté aquí, todo lo que hago y todo lo que sucede es para la gloria del Padre, para hacer lo que el que me envió me mandó a hacer. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y luego dice que después de hacer esto, escupió en tierra e hizo lodo. Pero fíjense bien, o sea, yo quisiera haber podido ver la cara de los discípulos cuando escupió para hacer lodo. Porque estás de acuerdo en que si tú tomas tierra y haces, no alcanzas a hacer lodo, ¿verdad? ¿Cuántas veces tendrás que escupir? Muchas, ¿no? O sea, hasta que aquello sea realmente un lodo. Entonces nada más imagínate la cara de los discípulos cuando lo vieron hacer, han de haber dicho, ¿qué está haciendo el maestro? ¿Qué pasó? O sea, así como diríamos ahorita, ¡guácala! ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no entendían lo que estaba sucediendo. Para ellos era algo extraño ver a Jesús hacer aquello. Así como hubiera sido para cualquiera de nosotros. Es más, si en este momento algo sucediera así o el Señor nos mostrara que hay que ponerte lodo así hecho con saliva para curarte alguna lesión, dudo que te lo dejes poner, ¿verdad? Porque dirías, no, a mí no me ponga eso, pastor, guácala. Aunque se le hubiera echado agüita, pero su saliva, ¿verdad? Sin embargo, Jesús lo hizo. ¿Por qué? Porque la vida de Jesús fue un continuo romper de paradigmas. ¿Qué paradigmas? Los paradigmas religiosos que había en aquel tiempo y que sigue habiendo aún hoy. Porque aunque no queramos reconocerlo, muchas veces nuestra actitud, nuestro comportamiento es religioso y está basado en paradigmas. Porque cuando yo conocí del Señor, esto es lo que a mí me enseñaron, ¿verdad? Y esto es lo que yo vi. Entonces me quedo clavado en eso. Pero se me olvida que Dios es un Dios creativo, que Dios es un Dios soberano y que Dios no hizo las cosas de esa manera tan rígidas, ¿sí? O sea que así lo tienes que hacer y así se va a hacer. Dios siempre, en su infinita misericordia, nos da la oportunidad de nosotros poder ir entendiendo cómo es esto. Dice enseguida que él hizo el lodo y se lo puso en los ojos al ciego y luego le dice, ve y lávate al estanque de Siloé. Pues el hombre estaba ciego. No sé quién lo llevaría, no sé si él ya sabía dónde estaba ese estanque, pero pues el hombre, él no supo lo que pasó porque él estaba ciego. Él simplemente sintió lodo y le dijeron, pues ve y enjuágate, pues voy y me enjuago, ¿verdad? Pero él no veía.
Entonces dice después que cuando él se lavó ya de regreso, ya venía viendo, ¿verdad? Es decir, el milagro ocurrió. Otro rompimiento de paradigmas. ¿Por qué? Porque es ilógico que alguien que nació ciego, porque Jesús le puso lodo en los ojos, ya ve. Es ilógico. Si nos lo platicaran así nada más, diríamos, no puede ser. Hoy sabemos y conocemos del poder de Jesús, pero la gente en aquel tiempo empezaba a escuchar que Jesús hacía milagros, pero devolver la vista a los ciegos, hacer que los cojos caminaran, que los sordos oyeran, pues eso es otra cosa. Entonces, imagínense toda la gente de aquel tiempo y sobre todo, como les decía hace un momento, los religiosos. Dice después que los vecinos lo vieron al que era ciego y decían, ¿qué no eras tú el que se ponía a pedir limosna afuera del templo? O sea, imagínense, yo sé que en la actualidad, y lo hemos visto en muchas partes, en la televisión, en otras partes, de que hay gente que finge estar discapacitado para poder sacar dinero. Yo creo que en aquel tiempo también había algunas personas así, ¿verdad? Que se tiraban allá afuera del templo para pedir dinero. Cuando lo vieron que veía, el ciego, han de haber dicho, este tipo nos engañó. Sí veía y nos estaba engañando, ¿verdad? Pero dice entonces que le decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, dice, a él se parece. Pues sí se parece, no, sí es fulanito que se sentaba ya a pedir, ¿verdad? Hasta que él dice, yo soy, sí soy esa persona que estaba ciego y que me sentaba a pedir limosna, a mendigar allí en el templo. Y entonces le preguntaron, ¿cómo fue que te devolvieron la vista o que ahora ves? Y entonces él contestó en el versículo 11, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Pues cómo iba a saber si estaba ciego cuando lo hizo, ¿verdad? No supo dónde quedó Jesús. Ni siquiera lo había visto, él no sabía cómo era Jesús. Así que dice entonces después que cuando la gente se enteró, y sobre todo los fariseos se enteraron de esto, le mandaron llamar. Y le preguntaron, ¿cómo fue que ahora ves? Y entonces él dijo, una de las causas que molestaba a los fariseos era porque el día que lo hizo Jesús era día de reposo. A Jesús le encantaba sanar gente el día de reposo, ¿verdad? Es decir, mientras todos estaban metidos en sus casas sin moverse porque eso mandaba la ley, Jesús andaba en la calle haciendo el bien, haciendo favores, haciendo milagros. Y como el paradigma era que tenías que estar metido en tu casa, pues nuevamente Jesús estaba derribando esos paradigmas. ¿Sí? Dice entonces que le mandaron llamar a él y le preguntaron lo mismo. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. ¿Qué les llevaba a ser el paradigma? Juicio. No, ese hombre no es bueno, porque ¿qué crees? Ni a la iglesia va. Nunca se para en la iglesia. No, ese no es bueno, ese no es un verdadero convertido. Porque nuevamente el paradigma nos marca,
El paradigma nos hace ver y pensar de una manera cuadrada. Dice entonces, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. ¿Por qué decían que Jesús era pecador? ¿Por qué crees tú que decían eso? Jesús ya era famoso. Toda la gente sabía que Jesús había sido concebido por María fuera del matrimonio. ¿Sí? Entonces, alguna vez le dijeron a Jesús, nosotros no somos hijos de pecado como tú. ¿Sí? O sea, ellos decían, Jesús era un pecador. ¿Por qué? Porque había sido concebido fuera del matrimonio. Y además de eso, rompía todo lo que la ley había establecido. Trabajaba el sábado, sanaba el sábado, y el sábado estaba prohibido porque era el día de reposo. Era el día de reposo, o es el día de reposo para los judíos. Y entonces, cuando esto pasó, y el ciego les dice, ellos no lo creen. Y ya saben, ¿no? Mandan llamar a sus papás. Así como cuando una persona viene aquí a la iglesia, conoce del Señor, y sus padres o su familia, luego lo agarran y dicen, ¿qué andas haciendo? Y todo lo que te enseñamos. Yo sé que a ustedes no les preguntaron eso, a mí sí. A mí sí me dijeron, ¿qué pasó con todo lo que te enseñamos? Es decir, yo te eduqué de una manera para que pensaras así, no para que terminaras yendo a la iglesia con los cristianos, con los aleluyas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que nuevamente el paradigma o los paradigmas producen que la familia te señale, te enjuicie, te arrincone, te acorrale y te diga, eso que estás haciendo está mal. ¿Verdad? Y dice que mandan llamar a sus padres. ¿Por qué mandan llamar a sus padres? Porque ellos dudaban que en verdad hubiera estado ciego y dicen, a ver, tráeme a los papás. O sea que todo el tiempo nos engañaron, ¿verdad? Y los papás, ¿qué contestan? Nosotros no sabemos nada, porque él ya está grandecito, que él les conteste. Pues la historia ya la conocen. Vuelven a llamar al ciego y lo expulsan de la sinagoga. Lo expulsan, le prohíben, dice ya, tú no puedes estar aquí. Y dice que le volvieron a preguntar, ¿quién lo hizo? Y ya en el versículo 27 dice, él le respondió, ya se los he dicho y no han querido oír. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Quieren también ustedes ser sus discípulos? Imagínate el salto que dieron hacia atrás los fariseos. ¿Nosotros? ¿Sí? ¿Cuántas veces te han preguntado en tu casa, oye, ¿de verdad, el Señor ha hecho esto contigo? ¿Es verdad lo que estás diciendo? ¿Que ya no vives igual, que ya no piensas igual, que ya no haces lo que hacías? ¿Es de verdad eso? Y cuando tú les dices, pues si quieres vamos para que veas y conozcas, ¿qué te dicen? No, nosotros no. No, yo no voy ahí, porque está prohibido ir a meternos allá. ¿Verdad? Porque a mí me enseñaron, mis padres y mis abuelos me enseñaron que esto era lo correcto. Y no vienen. Entonces dice, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Es decir, tú habrás entendido que fuiste hecho salvo y perdonado de tus pecados por gracia, pero nosotros nos regimos por la ley. Es decir, tú dices que no hiciste nada y no lo hiciste en verdad. Nosotros sabemos que la salvación se gana por obras.
Tienes que ser bueno, tienes que portarte bien, tienes que hacer muchas cosas para que Dios te perdone toda la maldad que hubo en tu vida o que hay en tu vida. La gente no puede entender la gracia. Y la gracia, mi hermano, la gracia viene a romper todos los paradigmas de la ley. Porque en la ley tú estás obligado y en la gracia las obras son resultado de tu convicción. No son el objeto o el objetivo ni la causa de tu salvación. Sino que por cuanto has sido salvo y has creído, tus obras cambian y dejan de ser malas y ahora son buenas. Pero no para ganar el cielo, porque el cielo, desde que tú recibes a Jesucristo en tu corazón, ya está ganado. Y no está ganado por méritos, está ganado por gracia. Porque a Dios le plació darte la salvación y la vida eterna. ¿Qué hiciste o qué hicimos? Nada. Pero Él dijo, este es mi hijo, esta es mi hija. Y por cuanto es mi hijo, yo le regalo la salvación. ¿No? Es una rotura total de paradigmas, porque va contra toda lógica, va contra todo lo que nosotros hemos aprendido. Después dicen ellos, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde es. Y a mí me abrió los ojos. ¿Te imaginas cómo se pusieron ellos? Nosotros que somos sabios, que conocemos la ley, que la guardamos. Y Él les dice, pues sí, yo sé que ustedes quizás no sepan quién es, ¿verdad? Pero lo maravilloso es que yo, sin saber nada, sin hacer nada, me abrió los ojos. Así como el Señor nos abrió los ojos a nosotros, exactamente igual. Después, dice en el versículo 34, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. ¿Por qué? Porque él era ciego, ya habíamos hablado de esto, de que por cuanto nació con un defecto, era producto del pecado. Y nos enseñas a nosotros, y dice que lo expulsaron. Fíjate qué tremendo. Cuando la gente no puede entender, porque no va a poder entender mientras no haya Espíritu Santo en ellos, mejor te desechan y te corren. No sé si a ti te corrieron de tu casa, pero a mí sí me dijeron, no te vuelvas a acercar aquí. Porque así como le dijeron a Jesús, eso que tú dices es del demonio. Así que no vuelvas a acercarte aquí. Y entonces dice que este hombre, pues estaba ya afuera, ya lo habían corrido. Bueno, al final de cuentas nunca había entrado, porque ya hemos hablado que una persona con defectos físicos no era permitido que entrara al templo. El día que entró lo corrieron, pues imagínense. Él feliz porque ya estaba salvo, ya veía, ya había sido sanado, y le dijeron, tú no puedes estar aquí. Yo sé que a ti te lo han dicho, yo sé que a ti te lo han hecho. Y dice enseguida que Jesús oyó que le habían expulsado del templo y fue y lo buscó. Y se acercó a él y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El que era ciego, me imagino que volteó y lo vio, no lo conocía, pues si no lo había visto, no sabía quizás quién era. Y dice que le respondió y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo, él
es. Cuando nosotros somos ciegos o éramos ciegos, no podíamos creer en el Hijo de Dios. Pero cuando la vista nos fue devuelta, cuando recibimos el Espíritu Santo y recibimos salvación, nosotros pudimos creer en el Hijo de Dios. Y dice que él contestó: creo, Señor, y le adoró. ¿Qué significa adorar? Ya lo hemos hablado muchas veces. Adorar viene de la palabra griega proskuneo, que significa postrarse como un perro. Y eso fue lo que hizo. Imagínense, aquel que era ciego, que ya veía, tener enfrente a él y haber visto al Hijo de Dios y haberle conocido. Al que lo creó, al que le dio la salvación, al que le dio la vida, al que le dio la vista. Yo creo que como muchos de nosotros, no nos queda más que postrarnos y adorar. Es lo único que podemos hacer, no podemos hacer otra cosa. Creo, Señor, creo en ti y me postro delante de ti. Pero fíjate bien qué interesante es cuando tú lees la palabra, darte cuenta que Jesús primero te da por gracia sin merecer, y después que tú empiezas a conocer, comienzas a creer en Él. La gente dice que la salvación se adquiere cuando tú crees, y que primero tienes que creer. Pero el Señor nos da primero la salvación y el perdón de pecados, y entonces comenzamos a creer. Yo les decía hace años en una prédica a un grupo de personas que el mundo primero estudias y luego te dan el título. En el mundo así es. Si tú quieres tener un título de maestro, de abogado, de ingeniero, de lo que quieras, primero tienes que estudiar y aprender, y después tienes el título. ¿Estás de acuerdo? Pero en el reino de los cielos es al revés. En el reino de los cielos, primero recibes el título y después comienzas a aprender. ¿Sí te has dado cuenta de eso? Primero recibiste el título de hijo de Dios, y después de haberlo recibido, has comenzado a caminar y a aprender en la vida cristiana. Y has comenzado a conocer a Dios. Antes no lo conocías. Hoy estamos aprendiendo a conocerlo. Pero para poder aprender y entender el reino de los cielos, es necesario desaprender todos los paradigmas que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida. Y ese, mi hermano, ese es un gran problema. No es fácil, porque no es fácil entender cómo por nada ahora soy hijo de Dios. O sea, ya no soy hijo del mundo, ahora soy hijo de Dios. Y por cuanto Él me ha dado el perdón de pecados y la salvación, ahora tengo garantizado un lugar en la eternidad. Pero muchas veces esos paradigmas no me permiten vivir mi salvación en este momento, en esta hora, en la tierra. Porque mi mente no puede terminar de entender cómo es posible que suceda esto. Pero mi hermano, hay algo en Dios que se llama soberanía. Y la soberanía de Dios nos debe hacer entender que las cosas suceden porque Dios quiere, porque a Él le place. Porque Él hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien quiere. Y tú y yo podremos juzgar y pensar que quizás aquella persona no se merece la salvación.
Pero ¿quién somos tú y yo para decir que no la merece? Si el Señor de pura gracia se lo dio. ¿Quién somos tú y yo? ¿Quién somos tú y yo? A Jesús lo criticaban y lo perseguían, sobre todo porque Él trabajaba en el día de reposo. Y dice la palabra en Mateo 12:8 que el Hijo del Hombre es el día de reposo. Él es el Señor del día del reposo. Mateo 12:8. ¿Ya lo encontraron? ¿Qué dice? Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y cuando los fariseos escucharon esto, decían, ¿cómo va a ser posible que Él sea el Señor del día de reposo? Si el Señor del día de reposo es Dios. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Yo soy Dios. Yo soy el Padre. Yo soy el Señor del día de reposo. El día de reposo lo hice yo. Por eso es que yo puedo hacer lo que sea el día de reposo. Y ese día de reposo, ustedes, la tradición los ha llevado a meterse en sus casas para no hacer nada. Pero el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, dice que el día de reposo se trabaja en la obra del Padre. Entonces, otro paradigma que es derribado, que es echado a tierra. Dice en Juan 5:17, mi Padre ahora trabaja y yo trabajo. Es decir, mi Padre jamás deja de bendecir, nunca. Imagínate que tú necesitas algo, que estás al borde de la muerte y resulta que, ay, ¿qué crees? Fíjate que no se va a poder porque Dios está descansando. ¿Qué pasaría? No se puede. Es que es el día que le toca descanso a Dios. ¿Verdad que no? Dios trabaja todos los días. Todos los días. Y los hombres hemos hecho leyes, estatutos, tradiciones que no corresponden al espíritu de la palabra. Porque nosotros tendríamos que hacer todo el tiempo el bien. Porque nuestro día de reposo, que es Jesucristo, es todos los días. Porque Jesús es el Señor de todos los días y de todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo deberíamos hacerlo, pero no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque el entender la gracia, el aceptar la gracia, el recibir la gracia, implica necesariamente un cambio en la vida de la persona, donde esa persona se renueva y se vuelve a conectar con Dios. ¿Recuerdan que en Juan 3:5 habla acerca de Nicodemo? Sí, ¿verdad? Creo que es Juan 3:5. Juan 3, versículo 5. Juan 3, 5, sí. Ok. Y dice que se acerca a Jesús Nicodemo, que Nicodemo era también un principal de la sinagoga, es decir, era un fariseo. Y se acerca a Jesús y le dice que él sí cree que viene de parte de Dios, porque nadie puede hacer ese tipo de milagros si no viene de parte de Dios. Y Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Mi hermano, nacer de nuevo es romper todo tu pasado, todas tus ideas, todas tus tradiciones,
todos tu mente anterior, tu mente vieja, y nacer de nuevo, abrirte nuevamente a la gracia. Por eso dice el Señor, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nunca lo podremos ver si seguimos anclados a nuestro pasado. Porque ese pasado nos llenó la cabeza y el corazón de situaciones y de cosas que nos pesan, que nos duelen, que nos lastiman, que nos hacen daño. Por eso dice el Señor, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. Porque eso es, mi hermano, cuando tú recibes al Señor, el Señor te da la oportunidad de nacer de nuevo, de romper todos tus paradigmas y todas tus ideas preconcebidas y abrirte a una vida nueva. Pero como te dije, esto te lleva necesariamente a una transformación personal. Te tiene que volver a conectar con Dios a través de ¿qué? De la fe y de la gracia. Porque esa es la llave que abre la puerta, la fe y la gracia. Que no las obras y la ley. Porque las obras y la ley lo único que hacen es demostrarnos que nosotros no podemos. Imposible. Si tú te vas por la ley y por las obras, te vas a dar cuenta de que nunca vas a poder. Siempre te va a faltar algo. Siempre te vas a quedar en la línea. Siempre te va a faltar y vas a decir, híjole, si hubiera hecho esto. Pero en la fe y en la gracia, las cosas llegan porque Dios tiene misericordia de nosotros. La gracia llega a nosotros porque dice la palabra que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Sí? No importa, porque no importa qué tan grande haya sido tu pecado. No importa lo que hayas hecho. No importa lo que haya pasado en tu vida. Cuando Jesús llega a tu vida y te perdona tus pecados, todo eso es borrado y es echado al fondo del mar. Y dice el Señor que Él jamás hará memoria de eso. Él no lo hace. Quien no lo suelta somos nosotros. Porque nuestra mente llena de ideas preconcebidas nos dice, tú no eres bueno para eso. Tú no te lo mereces. Tú no das la talla. Y fíjate bien, o sea, el no dar la talla, ¿a qué te lleva? A nuevamente caer y regresar a tu vida anterior. Porque no la damos, es una realidad, no damos la talla. Y no me refiero a estaturas, si no, pues imagínense yo menos que ustedes. No damos la talla simple y sencillamente porque no podemos, es imposible cumplir la ley. Imposible. Porque la ley nos marca todo lo que tenemos que hacer, pero dice además la palabra que si tú cumples toda la ley, pero transgredes un solo mandamiento, te haces acreedor a toda la ley. O sea, toda la ley cae sobre ti. Es que yo nunca robé, nunca maté, nunca forniqué, nunca mentí, nunca hice esto. Pero de acuerdo con la ley, ¿no guardaste un sábado? ¿Qué crees? Como decía un programa hace años, lástima, Margarito. No la vas a hacer. No la vas a hacer. Porque no das la talla. No cumples con todo. Por eso es que Jesús, como hombre, vino a cumplir con toda la ley. No a transgredirla. Por eso cuando lo acusaron de violar el sábado,
el día de reposo dijo, yo soy el Señor el día de reposo. ¿Te das cuenta? Y fíjense cómo a veces nos cuesta trabajo ver esto y entenderlo, porque siempre parece contradictorio. O sea, parece que mientras más me quiero acercar a Dios, más difíciles se ponen las cosas, más obstáculos hay, más resistencia hay en mi familia, más señalamiento, más separación. ¿Ya se te olvidó que eras un borracho? ¿Ya se te olvidó que eras un mujeriego? ¿Ya se te olvidó que eras un drogadicto? Ahora muy santito, ¿verdad? Muy santito. Así nos dicen, ¿verdad? No. Tú no eres ese, tú eres todo lo que hacías. Y fíjense bien, esto que está en Mateo 10:34. ¿10:34 o 54? A ver, déjenme ver. Mateo 10. Ya ni yo me entendí los números, pero bueno. 10:34. No. A ver, espera. Sí, perdón, sí es 10:34. Mateo 10:34. No hay 54. Dice, Jesús dice esto, fíjense bien. Si ven el título, ¿qué dice? Jesús, causa de división. ¿Sí? ¿Ya lo encontraron? Fíjense lo que dice Jesús. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Uno piensa que porque Jesús llega a tu vida todo va a ser color de rosa, ¿verdad? Y de hecho la gente piensa, es que Jesús vino a traer paz. Él mismo lo dijo, yo no he venido a traer paz. He venido a traer división. La espada, la palabra, parte, corta, divide. ¿Por qué? Porque la paz de Jesús no es la paz del mundo. La paz del mundo se da cuando alguien gana y somete a otro. Llámese un reino, llámese un país, llámese una familia donde el padre o alguno de los hermanos domina y somete a todos los demás y los pone en paz. ¿Por qué? Porque es como decir un estate quieto, ¿no? O sea, yo mando, yo domino, yo gobierno aquí. Pero dice el Señor, yo no he venido a traer ese tipo de paz. Es más, voy a poner en contra al padre con el hijo, y a la hija con la madre, y a la nuera con la suegra. Bueno, esa todo el tiempo está, ¿verdad? Es muy raro que la nuera y la suegra se lleven muy bien. Pero dice el Señor, yo he venido a eso. Y en tu casa, allí mismo en tu casa, allí vas a tener a los enemigos. No vas a tener que salir a buscarlos a la calle, En tu casa van a estar. Todos los que se opongan a ti, todos los que no te quieren, todos los que te van a señalar, en tu casa van a ser los primeros. ¿Pero por qué entonces? ¿Por qué? Porque el Señor dice, porque cuando tú amas más a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu hermana, a tu suegra o a tu nuera o a tu hijo, lo amas más que a mí, entonces no eres digno de mí. Tiene que haber esa separación. Porque cuando tú llegas rompiendo la tradición y las costumbres de tu casa, necesariamente se van a volver contra ti. Pero si tú no amas a Jesús más que a ellos y no aceptas esa división, no somos dignos, ahora sí, de seguir a Jesús, de ser sus discípulos.
No somos dignos. Porque tendremos que renunciar a eso. Y ¿sabes qué, mi hermano? Yo sé que eso es bien difícil. Yo lo sé. Yo se los he compartido muchas veces. Yo duré más de 9 años sin que mis padres me dirigieran la palabra. Ya no digas que nos veíamos, ni siquiera nos veíamos. Cero dirigir la palabra. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Entiendes eso? Que los busques y no estén, que les llames y te cuelguen, que vengan de viaje aquí a donde tú vives y tú te enteres por otra persona de que estuvieron aquí, porque a ti ni te hacen en el mundo. Eso es duro, pero si tú soportas eso, la paz de Jesucristo, como dice la palabra, la que sobrepasa todo entendimiento, esa es la paz que va a haber en ti. Y no la paz temporal o dependiente o condicionada que puede haber incluso en tu familia. ¿Quieres venir a las reuniones? Ya no vayas a la iglesia. ¿Quieres que te invitemos a la casa? Ya no vayas allá. ¿Quieres que te recibamos bien? Déjate ya de esas cosas. Y mi hermano, muchas veces lo hacemos creyendo que es mejor estar bien con la familia que con Dios. Pero cuando tú resistes esa situación, cuando tú te mantienes siguiendo al Señor, Dios mismo se encarga de acomodar tu familia. Y un día ellos van a venir a buscarte a ti. Porque van a querer lo que tú tienes. Porque van a querer la bendición que tú tienes. Porque van a querer ser transformados como tú fuiste transformado. Porque no va a faltar un primo, un tío, un hermano que diga, oye, ¿cómo le hiciste para dejar de beber? ¿Cómo le hiciste para dejar de hacer esto? ¿Cómo le hiciste? Yo no puedo y me estoy muriendo y no puedo. Entonces van a venir a ti. Y tú vas a poder hablarles como el ciego les habló a los fariseos y les dijo, pues ustedes no lo entienden, pero a mí me sanó. Entonces, ¿quieren ustedes ser sus discípulos? Y entonces te tendrán que decir, sí. Yo quiero eso que tú tienes. Yo quiero eso que a ti te hizo estar de una manera diferente. Vamos a terminar entendiendo que precisamente Jesucristo en su tiempo y aún hoy podría ser considerado como un revolucionario, alguien que se sale de todo lo establecido por la sociedad y por la ley. ¿Por qué? Porque la gracia, volvemos al punto de la gracia que Él trae, la gracia que Él derramó sobre nosotros, eso es algo que el mundo jamás podrá entender. La gracia solo se discierne con el Espíritu, porque es un don espiritual. Y la gracia entendida y aceptada nos lleva a la fe. Porque la fe es la que nos permite creer. Cuando alguien te diga, mi fe es ciega, ciertamente tiene razón. ¿Por qué? Porque una fe que es ciega no ve. Pero nuestra fe no es ciega. Nuestra fe está sobre quien debe estar. Yo sé quién es en quien confío. Yo conozco el poder de la persona de Jesucristo en quien creo. Yo sé en quién he depositado mi confianza y mi vida. Y yo sé que por cuanto Él es poderoso, que por cuanto Él nunca falla, que por cuanto Él nunca me abandona y por cuanto Él me ama,
No necesito más que poner mi confianza y mi vida completa en Él. Y mi fe no es ciega. Yo sí sé en quién estoy confiando. Por eso el ciego, bueno, el que era ciego le dijo, muéstramelo, dime quién es para creer en Él. Tú y yo sabemos quién es, mi hermano. Y así como este varón, lo único que nos queda es postrarnos y adorar. Nada más. Es lo único que podemos hacer. Nada más podemos hacer, porque cualquier cosa que hagamos está de sobra. No sirven nuestras obras para nada. No ganamos nada con las obras, pero hemos sido justificados. Hemos sido perdonados por la gracia de Jesucristo sobre nosotros. Amén. Ponte de pie, por favor. Vamos a terminar el servicio. Y quiero que medites bien esto. Que quizás en este momento estén sucediendo en tu vida cosas muy difíciles. Que quizás estés pensando, estaba mejor antes que hoy. Porque antes no me pasaba esto. ¿Y sabes por qué no te pasaba, mi hermano? Porque el diablo no molesta a los que están con él. No los molesta. ¿Para qué? ¿Tú crees que el diablo anda molestando a los ladrones, a los narcotraficantes, No los molesta. Al contrario, los ayuda. ¿Verdad? Pero cuando tú te conviertes en hijo de Dios, en automático te conviertes en enemigo del diablo. Y por cuanto somos sus enemigos, Él va a estar todo el tiempo fastidiando y queriendo hacernos daño. No te rindas, mi hermano. No te rindas. Y abre tu mente y tu corazón para todas las cosas que Cristo tiene para ti. Para todos los cambios que quiere hacer en tu vida, entrégate, créele, confía en Él. Lo mejor que pudo haberte pasado en tu vida es haber conocido a Jesucristo. Porque eso te va a llevar, el día que nos toque partir, eso te va a llevar a la presencia del Padre y a la vida eterna que tenemos prometida. Amén. Vamos a cantar una alabanza para terminar el servicio.